momento, y es que está don Carlos Marín, que se inició en el periódico El Día en 1969, donde también colaboró en los suplementos El Gallo Ilustrado y El Libro y la Vida. En 1972 ingresó a Últimas Noticias de Excelsior y en el 76 participó en la fundación del semanario Proceso, del que fue copropietario. En 1999 se incorporó a Grupo Milenio, del que fue director general editorial hasta julio del 2018 y donde tiene los espacios multimedia de El Asalto a la Razón. El motivo de mi conversación con don Carlos Marín el día de hoy, pues es para hablar de lo que él sabe hacer y hace muy bien desde hace muchos años, que es periodismo. Él está publicando, está reeditando este manual de periodismo, es esta edición actualizada, es la tercera ocasión que lo hace. Y pues bueno, don Carlos, de verdad, qué celebración poder conversar con usted al respecto. Lo saludo con el gusto, el cariño, la admiración de siempre, don Carlos. Javier, te agradezco mucho. No, hombre, feliz, de verdad, en serio. Hábleme, por favor, de esta tercera versión. Hábleme, por favor, de la advertencia con la que inicia su libro. Bueno, este manual, surgió la idea de este manual cuando a mí me invitó la Universidad Nacional a abrir unos talleres de redacción periodística en el Palacio de Minería. Y tenía yo grupos, alrededor de 50, 60 personas de diversas actividades, desde estudiantes hasta amas de casa, profesores, y platicando esto con Vicente Leñero, me animó, dice, ¿por qué no escribes un manual? Dice, yo alguna vez di unos cursos, o tuve unos cursos de periodismo, por ahí tengo, por correspondencia creo que era, dice, tengo unos apuntes, dice, velos, y debías escribir un manual, que te puede ser, pues, gracias Vicente. Y me apliqué a la elaboración del manual, modifiqué, creo que ese concepto desde el punto de vista esencial de lo que me había sugerido Vicente. Por ejemplo, él remarcaba mucho que los periodistas decimos la verdad, y yo desconfío mucho de los periodistas que dicen la verdad, Javier, porque la verdad siempre es sospechosa. O la verdad, hay muchas verdades. Una de esas es la periodística, como está la verdad jurídica, o la verdad teológica, o la verdad sentimental y hasta sensorial. Vaya, es subjetiva. Entonces, a partir de esos replanteamientos, pues redacté el manual y me hizo favor Vicente de leerlo y me hizo una sola observación. Me dice, lo veo, escribes noticiero, se dice noticiario. Dice, es donde hay noticias. Fíjate qué buena observación. Y de entonces para acá, pues con mucho gusto te comento, Javier, el manual se volvió una referencia inclusive escolar, porque en escuelas y facultades de comunicación, talleres de periodismo, lo han empleado con éxito. Así es. De las ediciones agotadas, entiendo que llegaron a venderse un total de alrededor de 500,000 ejemplares. Sensacional. Y esta versión nueva, la misma editorial Grijalbo, Random House, es pues incorporando lo que para mí pues era siempre un pendiente, las tecnologías más avanzadas que incluyen las redes, porque en la agotada todavía hablaba del fax, creo que ya ni tú lo conociste, Javier. El fax era como hablar del cincel de sino el egipcio, ¿no? Así es, todavía me tocó trabajar con esa herramienta, don Carlos. Pues ahora de lo que se trata es de una edición con los referentes clave del ejercicio, que esos no cambian, y creo que no cambian desde hace, pues desde antes de que se inventaran los periódicos. Así es. El periodismo de algún modo se ejerció, se puede constatar, lo ves en las crónicas de la conquista o en el trabajo de Daniel Defoe sobre la peste de Londres, de donde Camus se inspira para escribir La peste, y pues el periodismo tiene unos elementos esenciales que son los factores de interés y se desarrolla a través de géneros, y eso es lo que tiene el manual. No pretende filosofar sobre el fenómeno de la comunicación, la información, sino solamente decir cómo hacer, haz de cuenta, una silla, una mesa, un escritorio,
si lo quieres hacer de madera, de metal, y te digo cómo y dónde está el metal, dónde está la madera, y cómo Muy bien. escuadrarlo y irlo armando. En este sentido, don Carlos, parece que ahora con la tecnología y ya que todos portamos una cámara y un micrófono y con la ayuda de las redes sociales, cualquier persona puede ser un reportero, un periodista, un analista político, etcétera. No, Y bueno, eso no, ¿ah? Me interesa eso saber su sí, opinión al respecto. eso sí creo que no. A veces, digo, cualquier persona que se dedique a la actividad que sea, comete un acto, supongo más bien fugaz, afortunado, de valor periodístico. Por ejemplo, el que va por la calle y presencia un hecho, un asalto o una hazaña o Ujú. algo, lo capta y lo lanza al ciberespacio y se vuelve un material de interés público y por lo tanto periodístico, que los periodistas además replicamos o empleamos como parte de una información mayor. Ujú. Nos sirve a los periodistas para profundizar en esa información. Pero ese aporte no constituye en sí mismo un trabajo periodístico, no está desarrollado como nota informativa, no está desarrollado como entrevista, como crónica, como reportaje, no es más que la aportación de una novedad, Ujú. pero esa persona puede ser que se dedique a cualquier otra actividad. En cambio, el periodismo como tal es un oficio que ejerce la gente que se dedica fundamentalmente a hacer periodismo. Entiendo. Informar sigue siendo hoy la búsqueda de la verdad basada en los hechos, don Carlos. Yo creo que es el conocer o tratar de conocer una realidad que se nos presenta de manera más bien desordenada, si no es que caótica. Y el periodista lo que hace es vertebrarla mediante una estructura, digo yo, literaria. El periodismo es literatura, puede ser hasta buena literatura. Ahí Ujú. están los relatos del náufrago, por citar un caso de un reportaje de García Márquez en El Espectador de Bogotá, que se volvió libro. Entonces, nosotros articulamos esos hechos, imagínate, con sucesos como los que están ocurriendo a diario en México, de toda naturaleza, y tratamos de darle un orden para su difusión y comprensión de la audiencia o de los lectores. Ujú. Eh, no sé si en eso encontremos la verdad. Los periodistas llegamos a verdades periodísticas, pero quién sabe si lleguemos a la verdad jurídica Ujú. o a la verdad científica de un acontecimiento. En periodismo, 2 y 2 no necesariamente son 4, ni H2O es agua. En periodismo te basas en un documento donde se afirman tales o cuales cosas, pero no sabes si eso que se afirma en el documento, que tiene sellos, que tiene identidad clara, si lo que dice es cierto. O Ujú. entrevistas a una persona y es cierto que te dice lo que te dice, pero tú creo que nunca vas a saber si realmente es lo cierto. Ahora, desde luego el periodismo procura encontrar, digamos, verdades sustantivas. Ujú. Por eso es más verosímil que cierto, Javier. Entiendo. Eh, Interesante. Don Carlos, rigor. por ahí va la melodía. No, no, no. Me queda claro, ¿eh? Me queda claro. Rigor, honestidad, independencia, ¿no? Valores Sí, fundamentales de claro. un buen Sí, periodista. Pero, ¿existen de verdad periodistas independientes, don Carlos, a su parecer? sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo te quiero decir que en pues más de 51 años de ser reportero, yo, por ejemplo, no conozco la censura. Ujú. Yo, alguien me haya supervisado un texto para ver si lo publica o no, Ujú. nunca. Y conozco muchos oficiantes del periodismo que jamás han tenido ese problema. Lo que ha habido en México son consecuencias a la publicación de asuntos periodísticos. Ahí está el caso prototípico, el caso Excelsior, Ujú. con una intervención directa del gobierno de Luis Echeverría, y se da un golpe de donde surge después el semanario Proceso. Mm. Hubo también otros casos como
la revista política de Manuel Marcos Pardiñas, en que se hacía una crítica feroz. Esto estoy hablando en tiempos de Díaz Ordaz, y que terminó siendo cerrada precisamente por actos del gobierno, pero no había una censura previa, y la libertad se ejerce en este oficio de manera consustantiva. Yo por eso no creo en el periodismo con adjetivos, no creo en el periodismo, digamos, valiente, porque yo no trabajo de valiente, no creo en el periodismo honrado. Si no es honrado, no es periodismo. No creo en el periodismo de causa, porque si busco una causa política, pues mejor me meto a un partido político. Entiendo. No creo en el periodismo patriótico, porque entonces pues me daría de alta, aunque soy más bajo de estatura que tú, Javier. Procuraría darme de alta en el ejército, ¿sí? Entiendo. Déjeme ir a la pausa comercial, don Carlos, y regreso rápidamente para seguir conversando con usted acerca de Manual de Periodismo en su edición actualizada. Es don Carlos. Muchas gracias, Carlos Javier, Marín. pero me inhibe mucho que me hables de usted. Eso Aquí siempre espero. ha sido y así seguirá, don Carlos. Déjeme ir a la pausa y regreso. Don Carlos Marín está en la línea telefónica. Nosotros estamos de regreso, estamos hablando de Manual de Periodismo, esta edición actualizada que está presentando don Carlos Marín, quien está en la línea telefónica y a quien yo le agradezco muchísimo la paciencia. Don Carlos, muchas gracias. Oiga, No, gracias a ti. dígame por favor, hablando de esto que para usted pues es familiar, ¿cuándo se considera un asalto a la razón en el periodismo? Bueno, es algo difícil de explicar, pero bueno, el periodismo es también inevitablemente subjetivo, y para mí el asalto a la razón es el acontecimiento o la narración de un acontecimiento que incluya lo que yo diría insensateces o sorpresas que se antojan, digamos, descocadas, Javier, ¿sí? Asalta la razón, por eso el logotipo que acompaña por ejemplo, mis textos del asalto en mis espacios en Veneno Televisión, es un dibujo de alguien que tiene una camisa de fuerza. O sea, Así es. si te asalta la razón es que te están diciendo algo que está medio desquiciadón, ¿no? Híjole. Algo que se ha convertido, pues, muy común, digámoslo así. En algo muy Híjole, común, es ¿no? el pan de cada día, es creo el pan yo. de cada día. Así es, don Y en Carlos. nuestro oficio corroboramos, pero de veras un día sí, otro también, y a veces varias veces en el mismo día, que no hay nada que podamos imaginar que supere lo que es la realidad, ¿no? Sí. Hay asuntos que jamás nadie imaginaría Así es. y que suceden, que incluye, por cierto, hechos que caerían en el terreno de los milagros, sobrevivientes a accidentes que dicen que nadie sobrevivió, pues sí, Sí. llega a ver. O al revés, y no se diga la parte amable, más amable de la información pública, que puede ser todas las actividades artísticas, culturales, que tú también de manera tan ejemplar practicas, el periodismo que tiene que ver con el mundo maravilloso del espectáculo, de la cultura, siempre nos dan elementos de una gran sorpresa. Solamente el caso del admirable José José y la secuela a partir de su fallecimiento se vuelve un espectáculo, y a veces la información es eso. Yo te quiero decir que para mí de pronto la información es como estar en la butaca de un teatro viendo una obra, y en los años que llevo de ejercerlo hay veces que no sé por qué y parece que yo estuviera en el tablado y estoy viendo al público allá abajo, porque hay veces que te involucras tanto en la información que te toca, digamos, participar inclusive en la gestación, en la generación de notas y reportajes y crónicas periodísticas. Oiga, ¿ya leyó El Vendedor del Silencio de Enrique Fíjate Serra? que tuve un solo intento comiendo en un restaurante aquí por Félix Cuevas. Sí. Le pedí al capitán
que fue un mesero a un Sanborns a comprar el libro, Ajá. como a las 3 semanas que salió, regresó y me dijo que estaba agotado. Uh-huh. Y he hecho 2 intentos por comprarlo, uno de ellos en el mismo Sanborns, aquel cerca de Félix Cueva. Bueno, le voy a proponer algo. No lo tengo. Le voy a proponer algo. Yo en este ver. momento, terminando mi conversación con usted, se lo voy a mandar directamente a su WhatsApp. Es que yo tuve la fortuna de narrarlo, lo hice, puse la voz en el audiolibro, entonces si me permite narrárselo, para mí será un privilegio, don Carlos. Entonces se lo mando terminando. Le quería preguntar sobre Carlos de Negri, por eso. Mira, de Carlos de Negri yo tengo, fíjate nada más, soy tan prehistórico, te puedo contar inclusive detalles de cómo estuvo parte de la conquista de México, o de las guerras entre tenochtitlas y tlaxcaltecas, que yo conocí por televisión en blanco y negro a Carlos de Negri. Sí. Y me llamaba mucho la atención, tenía un programa semanal que se llamaba Por los Caminos de México, y se veía un señor más bien apacible, simpaticón, que terminaba siempre sus emisiones haciendo con la mano, como cuando te despides cortando el dedo índice y el del medio, haciendo así, decía, por ahí nos encontraremos, Dios mediante. Y luego con el tiempo, yo ya trabajando en Excelsior, supe que este hombre pues maltrataba a sus mujeres y a veces les hacía dar función para sus amigos, y una de ellas terminó matándolo y hasta escribió un libro que se llamó Autoviudazo, que yo nunca he leído. Así es. Pero era una de esas personas que aparentan una gran educación y una sólida moral, y en realidad tenía pues como que muchas lagartijas y azotadores en la cabeza, ¿no? Efectivamente, y bueno. Pero dominaba el oficio y lo usaba, y llegó a encarnar pues, el periodismo corrupto que fue muy generalizado a mediados del siglo pasado. Efectivamente, don Carlos. Pues bueno, quisiera tener más tiempo para seguir conversando con usted sobre el periodismo, pero por fortuna, para todos los que ejercemos esta profesión y también para los que no, pero les interesa el tema, está este manual de periodismo en su edición actualizada ahora, que usted nos hace el favor de poner aquí, don Carlos, y que yo agradezco muchísimo, de verdad. Le mando un abrazo, pues con todo cariño. Usted sabe que lo hay. Y con admiración, que igualmente. No tienes idea de la que te tengo, Carlos. Gracias, don Carlos. Es recíproco, bueno, entonces. Señor, de verdad. muchas gracias. Le mando en este momento el vendedor del silencio para que me deje platicárselo. Me va a encantar. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Cuídese. Gracias, Carlos. Hasta luego. Don Carlos Marín, ahí está, manual de periodismo. En este jueves que es de letras, ya no nos dio...